Las infecciones de transmisión sexual son un conjunto de afecciones clínicas infectocontagiosas que se transmiten de persona a persona por medio del contacto sexual que se produce casi exclusivamente durante las relaciones sexuales, incluido el sexo vaginal, el sexo anal y el sexo oral. También por el uso de jeringuillas contaminadas o por el contacto con la sangre, y algunas de ellas pueden transmitirse durante el embarazo, es decir, de la madre al hijo. La mayor parte de las enfermedades de transmisión sexual son causadas por dos tipos de gérmenes, bacterias y virus, pero algunas también son causadas por hongos y protozoos. La prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, observadas con frecuencia en adolescentes sexualmente activas, tanto con síntomas de tracto genital bajo como sin ellos, incluyen clamidia, gonorrea, etc. La prevención es también clave en el manejo de enfermedades de transmisión sexual virales, pues son incurables. Muchas de las enfermedades que establecen infecciones permanentes pueden ocupar el sistema inmune. Así otras infecciones podrán transmitirse más fácilmente. El llamado sexo seguro debe llamarse más bien sexo protegido o sexo con protección. Se dispone de algunas vacunas para proteger contra algunas enfermedades virales, como por ejemplo la hepatitis B y algunos tipos de VPH. Por lo tanto, es aconsejable la vacunación antes del contacto sexual para asegurar la máxima protección. Los condones están diseñados, probados y manufacturados para no fallar casi nunca si se usan apropiadamente. El condón nunca es 100% seguro. Estamos aquí entre colegas para hablar de un tema de extraordinaria importancia para todo el público: el virus del papiloma humano. ¿Qué es el virus del papiloma humano? Es una partícula infecciosa extraordinariamente pequeña que puede causar problemas de salud en el ser humano. Conocemos actualmente alrededor de 100 serotipos diferentes de este virus. Es muy conocida la asociación del virus del papiloma humano con el desarrollo de cáncer cervicuterino en la mujer. De estos virus se conocen alrededor de 100 diferentes tipos, y de estos alrededor de 30 pueden causar problemas de salud en el ser humano. La mitad de ellos pueden en un momento dado causar lesiones en las células que infectan y llevar al desarrollo de un cáncer, como sería esta imagen de un cáncer extraordinariamente agresivo en el cuello de la matriz de una mujer muy joven. Estos tipos de virus pueden ser de bajo riesgo asociados a verrugas vulgares, pero los que realmente nos interesan son aquellos que tienen la capacidad de inducir un cáncer y que los médicos llamamos virus oncogénicos. De estos conocemos por su clasificación por número que el 16 y el 18 son los que representan el mayor riesgo para el desarrollo de un cáncer cervicuterino. Hay la posibilidad de que una mujer se infecte en etapa muy joven y que el virus se elimine de manera natural. El problema es cuando se causan lesiones y estas evolucionan hasta el desarrollo de un cáncer. No solo las mujeres pueden ser infectadas, también el hombre puede en un momento dado sufrir un cáncer, como es el caso de los cánceres de pene o de región anogenital o incluso de la orofaringe, es decir, a nivel de la garganta. La frecuencia de este cáncer es muy importante en nuestro país. Junto con el cáncer de mama, constituye las dos primeras causas de muerte por cáncer en la mujer mexicana. De tal manera que nosotros estamos viendo que actualmente cada 2 horas en México está muriendo una mujer por causa del cáncer cervicuterino y otra más muere por causa del cáncer de mama. De aquí la importancia de conocer acerca de este problema, cómo se transmite, cuáles son las fuentes de contagio y lo más importante, cómo podemos prevenir. La infección por el virus del papiloma humano, que es la causa que subyace al 99,7% de los cánceres de cervix, es una infección de transmisión sexual. Se vehicula a través de los contactos sexuales. Por lo tanto, serán conductas de riesgo el inicio temprano de las relaciones sexuales o el elevado número de compañeros sexuales en la mujer. Normalmente el varón vehicula esta infección y le pasa esos virus a la mujer, pero la mujer los mantiene en el cervix y se hace una infección persistente. Para que les quede un poco más claro, vamos a ver un vídeo de cómo es una infección por el virus del papiloma humano en el cervix. La infección del cervix por el virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual. Los virus, aquí vemos el cervix a través de la vagina, como un colposcopio, los virus llegarían vehiculados sobre todo por el pene del varón y
infectarían la célula, intercalando su ADN con el ADN de la célula. Este ADN verde es el vírico, con lo cual las células empezarían a crecer de forma alterada y degenerarían, produciendo probablemente un carcinoma escamoso de cervix en esa zona. Ya hemos visto la infección, entonces, ¿cómo tendremos que prevenir que nos pase esta infección? Pues lo primero, evitar las conductas que nos la producen. Evitar el inicio de las relaciones sexuales muy tempranas, cada vez las mujeres están teniendo relaciones sexuales más pronto, y evitar, en lo posible, el número de compañeros sexuales, que eso acrecienta el riesgo. Los anticonceptivos de barrera, es decir, el célebre preservativo, ¿disminuyen la incidencia de la infección por el virus del papiloma humano? Sí. ¿La protegen, la evitan totalmente? No. Con lo cual, los preservativos no protegen de ese riesgo de infección, ayudan. Ahora, lo que más protege el riesgo de infección es la vacuna. Para detectar el cáncer de cervix en la etapa preinvasiva, es decir, en la etapa inicial, lo único que se puede hacer es el screening, es decir, el diagnóstico precoz que veremos más adelante. Cuando ya empieza a invadir y por lo tanto ya empieza a romperse el cervix, el primer síntoma que va a tener la mujer es una coitorragia, es decir, una hemorragia durante las relaciones sexuales. También puede ser que no tenga coitorragia y que durante el periodo de su fase menstrual produzca flujo, a veces maloliento. Esto sería prueba de que el cervix ya está empezando a estar alterado. Cuando el tumor crece más, puede infiltrar los órganos vecinos, puede llegar a la vejiga y provocar una hematuria, o puede englobar el uréter, que también pasa por al lado del cervix, y entonces provocarnos una hidronefrosis, hacer que un riñón ya no nos funcione, o también podría infiltrar el recto, pero eso no lo notaríamos porque no notaríamos la sangre en las heces. Luego podría saltar a los ganglios. Si salta a los ganglios podríamos tener un dolor pélvico sordo, así como de tener ganas de hacer de cuerpo por la ocupación de esos ganglios, o si los ganglios que estuvieran afectados solo fueran de una pierna, podríamos tener un linfedema, es decir, se nos podría hinchar esa pierna. Finalmente, si el tumor, como siempre, se nos escapa por sangre y nos hace metástasis, puede llegar al pulmón y entonces nos hará unas metástasis pulmonares que igual no nos dan clínica y lo detectamos en una placa de tórax o nos empiezan a dar tos. Si nos va a huesos, lo que siempre decimos, dolor de huesos y detección por gammagrafía. Realmente, si se escapa de la pelvis, puede ir a cualquier sitio y entonces ya no tenemos pruebas salvo que nos dé clínica. Plásmidos y vectores. Un fragmento de ADN de 18 pp de la región URR del genoma PBH16 se amplificó a partir de muestras clínicas de cáncer de cuello uterino mediante la reacción de la cadena de la polimerasa. El producto amplificado se clonó en el plásmido y se generó un nuevo plásmido, el cual fue posteriormente secuenciado. Se identificó y reportó la región URR de 8 PBH16 variedad europea E y una variedad asiático-americana AA. Se seleccionó a un promotor de la variedad E y otro AA para probar su expresión in vitro empleando el gen reportero EGFP. El promotor AA fue seleccionado para las futuras construcciones. Este promotor fue apenas 40% que el promotor corto constitutivo de CMB. Las regiones nativas de E1A y mutadas CR2 fueron aisladas de los plásmidos PXC1. La mutación de CR1 se generó mediante la amplificación de la región E1A en dos fragmentos que excluían la región CR1 con los iniciadores de una porción. La ligación de los dos productos con el adaptador generó el gen E1A-CR1. La combinación de las mutaciones. El segmento E1A delta 24 se obtuvo amplificando la región E1A con los iniciadores a partir del plásmido PSP-E1A delta 24. Los plásmidos resultantes fueron cotransformados con el plásmido PAD5 en células competentes de Escherichia coli. Los vectores virales se generaron y produjeron en células HEK293. Para el cultivo celular, las células humanas de VPH usadas en los ensayos fueron SIHA, CA, SKI, etc. y 97% de humedad relativa.
En el ensayo de producción de partículas virales, obtenemos que una gran cantidad de células pozos fueron sembradas en platos de 24 pozos e infectadas 12 horas después con 10 a la 8 partículas virales. Durante una hora, las células se lavaron 2 veces con medio de MEM y posteriormente se incubaron con el medio al 2% de suero bovino fetal. Las células fueron desprendidas, sometidas a 3 ciclos de congelación-descongelación. Para su interpretación, se utilizó la dosis inhibitoria 50 por mililitro de cultivo celular. Los resultados de la prueba de cada vector fueron normalizados con los respectivos valores de la línea de control HEK293. En un ensayo de citotoxicidad, 10.000 células se sembraron en platos con un formato de 96. Al cabo de 6 horas, fueron infectadas con el vector 0. Por una hora, 6 días después, la viabilidad se determinó con el ensayo de azul a la mar. La viabilidad existente en cada pozo se determinó al comparar sus valores con los pozos no infectados. Todos los experimentos fueron realizados por triplicado. En la determinación de las copias de genoma viral y de expresión de E1A por PCR en tiempo real, se emplearon frascos de cultivo con células las cuales fueron infectadas con un vector por una hora. Las células fueron lavadas 2 veces con el medio e incubadas por 2 días. Las células fueron desprendidas, lavadas 2 veces y empastilladas por centrifugación. El ADN y el ARN celular se aislaron para la cuantificación de copias del genoma adenoviral y de la expresión del gen E1A. La muestra de ARN de cada ensayo se procesó sin utilizar la transcriptasa inversa, para asimismo obtener un control del ADN de fondo. Con iniciadores para la región terminal de E1A. Una curva estándar demuestra las copias de ADN viral, el cual fue usado para la cuantificación. Las copias del genoma adenoviral o de transcriptos expresaron por nanogramo de ADN genómico o ADN total. Resultado a ser. Al mismo tiempo se realizaron estudios in vivo con un modelo murino de neoplasias asociadas al VPH. De 6 millones de células se inyectaron en la región dorsal del ratón para generar tumores bilaterales. La cepa de ratón utilizada fue FOX1NU y las líneas celulares utilizadas fueron HLA y SIHA. Este obtuvo una eficacia antitumoral y se evaluó mediante el crecimiento tumoral. Los ratones se dividieron en 3 grupos. Luego que los tumores alcanzaron los 4 milímetros de diámetro, se inyectaron únicamente los tumores del lado derecho con solución salina, y el tumor del lado izquierdo permaneció intacto para evaluar el efecto sistémico del tratamiento antitumoral. Se aplicaron 7 inyecciones intratumorales en el transcurso de 2 semanas. Los tumores se midieron cada semana. Todos los animales fueron manipulados siguiendo la norma oficial mexicana. Se recuperaron biopsias en algunos ratones. 7 días después de la inyección final, se procesaron para obtener los lisados crudos. Luego del aislamiento del ADN, se recuperó con la extracción del fenolcloroformo y la precipitación con etanol.